Vamos a tomar la escritura en nuestra boca y a profetizar lo que dice la palabra del Señor. Sus hermanos oirán la palabra del Señor. Cuando uno ora es para el beneficio del pueblo de Dios. Señor, tu palabra dice que pidamos que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Esa llenura ocurre en esta casa, en este momento. Sea la llenura del conocimiento, la ciencia del Señor. Sea la palabra del Señor de forma audible. Sean abiertos los oídos de nuestro interior, los oídos que perciben las cosas espirituales, cosas habladas que enseña el Espíritu Santo a nosotros. Te presento, Señor, a la comunidad de fe que desde el primer día que oyeron el Evangelio creyeron a la palabra. Gracias, Señor. Al abrir las Escrituras, luz nos resplandece y el sabio es aún más sabio y el entendido conocerá más. Y Señor, las señales siguen estando y están siguiendo a los que creen en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Y decimos amén, amén y amén. Aleluya. Abramos las Escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 34. Hagamos uso de nuestra Biblia, cuaderno, pluma. Pida una hoja, un bolígrafo y haga apuntes. Se los voy a revisar. Este es el tiempo, y digo tiempo de hacerlo, y se le llama temporada de recibir la palabra del Señor, porque son los primeros días, las primeras horas, y estamos en el modo receptivo, oír y entender, oyendo y entendiendo la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Como Moisés puso sus manos sobre Josué, hijo de Nun, este fue lleno de espíritu de sabiduría, fue lleno de espíritu de sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Y hoy la palabra del Señor tiene dos figuras, dos varones. En ese texto son mencionados. El primero es Moisés y el segundo es Josué. Y hay una transición de gobierno y liderazgo al frente de la nación de Israel, que son los hijos de Israel. El liderazgo de Moisés fue para sacarlos de la tierra de la esclavitud. Aquí, en esta silla, Saúl, mi hijo, va a representar a Moisés. En esta otra silla, Isaac va a representar a Josué. Ocurrió exactamente así, tal cual indica el texto
en el verso 9, hubo una impartición por la imposición de las manos del líder Moisés. Fueron las manos de Moisés sobre la cabeza de Josué. En ese momento la Escritura nos dice qué espíritu, cuál espíritu, cuál don, cuál gracia le fue impartida o dada o transferida. Entonces, una vez que sabemos e identificamos a los dos personajes que están en una operación, Moisés representa la promesa de llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Solamente que Moisés llevó al pueblo de Israel hasta los límites del río Jordán. Ahora, Josué va a jugar un papel muy importante y aquí se va a concentrar el mensaje. Josué va a representar la sabiduría. Entonces, en su cuaderno vamos a plasmar lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Esta es una idea que les doy. Moisés y luego un subrayado o una línea horizontal y debajo pongo promesa. Luego Josué y subrayo ese nombre y debajo pongo sabiduría. Vamos a entrar al libro siguiente, el libro de Josué. Y una vez que el texto en Deuteronomio estableció que la sabiduría ya la tiene Josué, vean esto, una vez que el texto dice que fue lleno, vean esa expresión. Siempre, siempre, siempre cuando se indica la llenura, se trata del Espíritu Santo. Siempre, siempre, siempre. Es llenura. Llenura en el vaso, el contenedor, y entonces el contenido siempre, siempre, siempre está definido. ¿El contenido cuál es? Sabiduría. En este año 2026, el contenido, el depósito, la sustancia importante requerida es sabiduría. Entonces, hoy vamos a presentar la sabiduría, que es el material, la sustancia más valiosa. ¿Y qué acerca de entonces la promesa? Vamos a hacer el par, el binomio, promesa, sabiduría, y vamos a conocer las diferencias. Entonces, entramos al libro de Josué, capítulo 1, verso 1. Dice, después de la muerte de Moisés, entonces, así entregó Moisés su carrera, su último momento fue para dar de lo que él tenía, de lo que él estaba lleno y de lo que reposaba espiritualmente sobre él, sabiduría. Entonces le vamos a pedir a Moisés que se despida porque dice el texto que Moisés ya murió. Y puedes bajar con tu silla. Nos vamos a quedar con Josué. Dice el texto,
Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés o ayudante de Moisés, y le dijo, noten lo siguiente, vamos a ir paso por paso. Dios, Jehová el Señor, está hablando con Josué, pero ¿por qué? ¿Por qué Josué o por qué con él? Porque Dios habla con aquel varón, en este caso Josué, y lo abrimos a nosotros con aquella nación o aquel pueblo, su pueblo, aquella persona, hombre o mujer, que ya es el tiempo para usar, ejercer, para vivir esa sabiduría. Entonces Dios habla. Es interesante mirar la expresión de Dios que quiere hablar. ¿Te quiere hablar? Sí, sí te quiere hablar. ¿Pero por qué? Porque hay sabiduría que es el depósito para vivirla, para andar, para ejercerla. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre promesa, y ahí entra Moisés, y sabiduría? Bueno, al mirar a la figura de Moisés, la promesa es útil para los recorridos. Y con Moisés ese pueblo de Israel estuvo recorriendo durante 40 años, y la promesa es útil para llegar. Ese llegar significa posición, estar en la situación del destino. Pero la sabiduría significa posesión, poseer. Con la promesa llegamos, con la sabiduría nos mantenemos, entramos ya en calidad y en poder, con el título de propiedad y en posesión. Entonces, amados hermanos, varones y mujeres de renombre, tenemos promesas, miles de promesas, y ya es el tiempo y la temporada, ya es el momento fijado y preciso de ejercer sabiduría. Entonces, dice el texto en el verso 2, Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante, tú estarás al frente del pueblo. Vamos a sombrear la palabra pueblo. Tenemos aquí una dimensión. Cuando Moisés le impartió el espíritu de sabiduría a Josué, solamente vino sobre una persona. ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Todos nosotros qué? Si nosotros queremos demandar de uno mucha gracia, favor, si queremos ir con él, todos con él, le deformaremos, le quitaremos la figura. Es deformar el liderazgo de una persona. Esto no debe ser así. Entonces, Dios tiene preparado un plan. Por eso hay un depósito de sabiduría y dice, vamos a usar sabiduría. Pero sabiduría tiene un comportamiento especial porque es espíritu. Espíritu, y donde es así, espíritu, hay cultura, hay gobierno, hay palabras. Siempre donde hay espíritu de, allí hay una cultura,
hay un gobierno y hay mensajes o palabras. Hay una actividad para todos a nivel de un orden individual, gobierno individual. Y esto se va a poner más estricto porque la sabiduría es muy especial. Y miren, sigo leyendo. Dice, verso 3, tal y como se lo prometía a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a tus padres que les daría. Ven la composición donde de promesas pasamos a sabiduría. Ya la sabiduría, miren esto, muy estilizada, ven el lenguaje. El lenguaje en un trato de sabiduría ya te hablan de tú repartirás, yo estaré contigo, tú. El planteamiento que presento es, la sabiduría vino a Josué. Josué la recibió, pero el pueblo, porque aquí habla de un pueblo, una nación que se va a esparcir sobre un territorio grande en extensión y se nos indican las fronteras. ¿Cómo llegará la sabiduría para todo el pueblo? Y eso es lo que el Señor resolvió en este capítulo 1 de Josué. Entonces dice el verso 6, ya lo leímos, verso 7, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Todo esto es el lenguaje de la sabiduría. Ya son leyes escritas. Nunca te apartes de ellas. Y vamos a subrayar porque estamos en las entrañas de la sabiduría y estas expresiones son propias de la sabiduría. Nunca te apartes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, que son desviaciones, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Bien. La sabiduría no tolerará desviaciones. La promesa permite recorridos y andadas y un uso del tiempo como si tuvieras mucho tiempo, como el pueblo de Israel, y hago alusión a la época, como si tuvieras mucho tiempo como para andar 40 años divagando. Pero cuando le toca el mando a la sabiduría, allí está el punto estricto. La sabiduría es intolerante. La sabiduría es estricta. La sabiduría te va a decir, mira nación santa, mira familia González, familia Chávez, mira familia Soriano, mira familia Salcedo. Yo la sabiduría te voy a dar el título de posesión, porque la promesa dice que es tu tierra, eres tú, allí es tu propiedad.
¿Cómo es posible que estando en nuestra promesa, en lo prometido, miren, esto es lo que me sorprende, ¿cómo es posible que estando en la promesa, la tierra prometida, haya todavía algo más que se nos advierte? ¿Y saben qué es? ¿Y saben quién lo trae? La sabiduría. Y la advertencia es: cuidado, no te apartes. Oh, eso es solo de la sabiduría. Porque estando en la posesión de la herencia, la sabiduría me marca el paso y me dice: derechito, derechito ya en la vida espiritual, en la vida nueva, no te apartes. A ver, sabiduría, explícame, porque me estás hablando en un tono así como de confrontativo. La sabiduría así habla. La sabiduría me dice: yo te declaro en posesión de la promesa ya cumplió, ya te heredó, ya estás. Ahora quiero que te mantengas. Es tu responsabilidad mantenerte en el camino. Entonces la sabiduría es una forma de gobierno. La sabiduría funciona como ley, la sabiduría funciona como medida, temor del Señor, y es tan poderosa la sabiduría que puede mandar a toda la nación. Es impresionante la capacidad de la sabiduría para ordenar, para repartir, para dar, para establecer. La sabiduría del Señor. Entonces, esto lo quiero llevar al terreno de uno a uno. Quisiera mencionarlos por nombre, decirles: dice la palabra del Señor en el verso 7, pon mucho cuidado y actúa. Ahí está el primer apartado específico. Actúa de acuerdo a la palabra. Actúa de acuerdo a la palabra. Actuar es hacer. Las obras, mi andar, la expresión humana de comunicarme y darle todo el sentido a mis movimientos, así sea el menor gesto con mi cuerpo. Y dice el Señor: mira, actúa de acuerdo, porque las acciones son propias o personales, pero tienes que tener la base de la Escritura, siempre de acuerdo con la Escritura. Esa es la sabiduría. Entonces, en este año nuevo 2026, tengo un acuerdo que respetar. Hay un acuerdo. Oh, yo no me metería a discutir esto, Esto no está sujeto a discusión. ¿Y con quién estoy de acuerdo? ¿Y quién me puse de acuerdo? ¿Y dónde firmé? Y a ver la evidencia. No. La promesa te llevará al acuerdo. La promesa te sitúa en el acuerdo con. Y la parte que es el terreno de las voluntades, de los acordados, eres tú y la sabiduría del Señor. Tú y la sabiduría del Señor. Entonces, la sabiduría del Señor dice: te voy a educar, te voy a enseñar, te voy a formar, te voy a instruir. Y el beneficio es que serás temeroso del Señor. Serás temerosa del Señor. Vamos a pensar de manera
vaga, arbitraria, libre, tal como nuestro semblante comunica, ¿verdad? Porque podemos poner un antifaz, una cara ceniza. Vamos a pensar que entramos al año 2026 como siempre quisimos, hacer las cosas basado en cómo nos sentimos, hacer las cosas de una manera relajada. Y de pronto la sabiduría dice, oye, te quiero recordar que tienes un acuerdo. ¿Qué? Eso no vino en los regalos de Reyes ni de Navidad. Y la sabiduría, eso es lo que nos recuerda. Con ese texto nos dice, actúa, actúa. ¿Por qué? Porque la sabiduría es intolerante a cualquier conducta ajena que no va de acuerdo con ella. Entonces nos sujeta, nos dice, derechito por aquí. Y allí en ese texto, en el verso 7, dice, nunca te apartes. Pero si ya llegué a la tierra prometida, pero si ya la promesa es un hecho de facto, que tengo el título de propiedad, y el título de propiedad de una promesa es fe, es la fe. Entonces, sí, pero todavía nos van a decir que no nos apartemos. ¡Qué tremendo eso! Todavía la sabiduría saca una declaración que es parte del acuerdo. ¡Ey, no te apartes! Cecilio, no te apartes. Carmen, no te apartes. Entonces, aunque estamos todavía la advertencia cabe. Es legítima la advertencia, no te apartes. Ahora, la sabiduría nos dice, bueno, quiero ser más claro contigo. Y el texto me indica, ni a la derecha, ni a la izquierda. Es decir, hay dos extremos, dos caminos del error o de desviación, y la gente entonces la encontramos en dirección hacia la derecha y hacia la izquierda. Esos caminos hacia la derecha, hacia la izquierda, no son caminos de soledad. Siempre habrá gente en cualquier camino, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué hay personas aquí? ¿Por qué aquí? Pues a la misma hora en que estamos congregados hay muchos otros lugares donde hay gente también, y aún en mayor número que aquí. ¿Por qué? Porque hay otros caminos. Y la sabiduría lo que nos indica es mi camino. Mi camino es recto, conforme al acuerdo escrito, conforme a la escritura, conforme a la palabra. Amados hermanos, actuemos de acuerdo con el gobierno de la sabiduría. Bueno, y el texto me dice, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Qué importante es esta declaración. Éxito es tener un buen camino. Buen camino. Un mal camino tiene estorbos, tiene obstáculos que son de grandes dimensiones y que crean una emboscada.
pero el buen camino lo genera la sabiduría y lo garantiza la sabiduría. Pero aún así la sabiduría le dice a Josué Isaac, Josué Israel, Josué Anakin, a Josué Saúl, no te apartes. ¿Cómo sé si estoy apartándome? Hay gente por cualquier lado, hay gente en la escuela, hay gente en la cuadra, hay gente en la colonia, hay gente... Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cómo sé que estoy apartándome? Bueno, ¿apartándome de qué? Apartándome del acuerdo. ¿Y dónde está el acuerdo? Dice el verso siguiente, 8. Procura que nunca se aparte. Procura, sé procurador, que nunca, los nunca son absolutos. Cero opciones consideradas o considerándolas como posibles o como preferencias. Tenerlas, eso es una preferencia. La tengo posible cuando desee, lo hago. No, la sabiduría, recuerda, es estricta. Nunca procura que nunca se aparte de tus labios. En otras palabras, y trayendo el contexto, tus pies ya están en el territorio. Es decir, estás no solo en la promesa, sino estás en la herencia. Ahora lo que hay que cuidar, ya no son los pies, ahora son los labios. Aleluya. Ahí está el gran esfuerzo, la valentía. Ahora hay que cuidar los labios. Esto es muy interesante porque la sabiduría nos estudia. Nuestra figura antropomórfica, que alguien nos señale los labios, no solo es el lugar de la entrada de los alimentos, el uso de la lengua, etc. No, de allí salen las palabras, es el punto de salida. Allí hay poder. Bueno, nunca se aparte de tus labios este libro. Este libro aquí es presentado no solo a uno, sino a todos. Es el libro de la ley para ese pueblo terrenal, es el libro de la sabiduría para el pueblo que es la nación, que somos nosotros, es el libro de la fe también. Libro de la ley, libro de la sabiduría del Señor, libro de la fe. Entonces, es actuar, es obrar, vivir, luego hablar, es usarlo para responder. Quiere decir que la sabiduría nos escucha. Nos diría la sabiduría, yo sé lo que andas diciendo. Hermanos, la sabiduría está en el libro y la sabiduría nos dice, ahora yo te hablo a ti. La sabiduría de Dios es exigente. No nos da tres caminos, izquierda, centro, derecha. No, ella dice, elimina la izquierda y elimina la derecha. Solo es el centro. Porque nos indica, no te desvíes.
¿Cuántos de nosotros le hicimos una promesa al Señor en el año 2025 y aún no la hemos cumplido? Por ejemplo, me voy a poner a cuentas contigo y no lo hemos cumplido. Ahora sí voy a diezmar como debe ser. El asunto es que la sabiduría nos escuchó todo desde la primera vez que tuvimos las buenas intenciones. La sabiduría es intolerante, la sabiduría es estricta. Lo primero que nos dice es, respeta el acuerdo. Tú y yo tenemos un acuerdo. Yo te di una promesa, te di un territorio y ya estás en posición. Ahora te voy a enseñar a mantener la posesión, mantener, mantener, mantener. Y a eso se le llama firmeza, fidelidad, ser columna sobre la palabra. Amén. Entonces, señaló nuestra boca. Si solo haya señalado los pies, se nos quita lo vago, lo andariego, pero no lo hablador. ¿Verdad? Los pies nos ven aquí, nos ven allá, y luego viene lo digital, donde ya son ventanas. Mira dónde está. Pero la sabiduría dice, es que el ser humano es más que sus pies. También presten atención a lo que dice. Presten atención a lo que responde, cómo responde. Entonces, luego, en el punto siguiente, en el verso 8 dice, meditarás en él, en la palabra, en la escritura. Meditarás. Meditar es usar nuestro interior, ya no al nivel de la memoria, sino más profundamente meditar. La sabiduría nos está especificando qué, cómo, dónde, y no pone cuándo, ahí pone siempre. Ahí no es cuándo, ahí es siempre. Siempre, siempre, siempre quiero verte meditando. Recuerden que en Deuteronomio 34:9 dice que la sabiduría es espíritu. El oído del cuerpo humano solo trabaja a través del aire, las ondas sonoras donde viaja el sonido, el volumen, el mensaje, etcétera. Pero yo no puedo oír con los oídos humanos las cosas de tus pensamientos, no las puedo oír. Pero la sabiduría sí, porque es espíritu. Por ejemplo, yo le pedí a Isaac, lo agarré allí con un pie abajo, le dije, ayúdame. Pero yo no oí si en el interior él dijo, no quiero, yo no sé, aquí está. Yo no oí si quería ir al baño, quería sentarse con su esposa, yo no sé, pero aquí está. Porque estos oídos no oyen las meditaciones. Pero la sabiduría te habla en un lenguaje más allá de lo humano. Te dice, tú y yo nos vamos a encontrar en el interior. Medita. Y la sabiduría nos va a decir, no estás meditando lo que te pedí que meditaras. No estás como lo hace el estómago de la vaca, pasando el alimento por este sitio y luego este otro, y hace un recorrido y luego el pasto es verde, la vaca es negra y la leche es blanca. ¡Wow! Es un proceso rico. Bueno, la meditación es
un sistema espiritual y el único elemento a meditar es la palabra. Es lo único. Las preocupaciones no se deben meditar. Las ansiedades no se deben meditar. Las cosas como baja autoestima e inferioridad no se deben meditar. Solo está autorizado meditar en ti la palabra. ¡Aleluya! Dale un gran aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, la sabiduría está trabajando en mí y yo cooperando con ella. Mis labios, mi corazón, mis obras. Obras es cuando dice actúa. Actúa significa la presentación personal. Yo como individuo viviendo en una comunidad. ¿Es usted una persona sociable? ¿Usted saluda? ¿Pasa alguien a 2 metros y levanta la cabeza de estar en el celular o usted no ve? ¿Usted es alguien que admira la presencia cercana de otro semejante a usted? ¿O usted agacha la cabeza porque es lo mismo que esté o no esté? Ese es el actuar, la actividad propia del ser, de estar, del individuo, y aún esa expresión humana tiene un acuerdo con la palabra. Entonces, no es cualquier conducta. Es que yo soy así porque no. Ya no hay cabida para eso. Recuerden que la sabiduría es intolerante. Usted debe ser sociable, un ente que vive en una comunidad, y apéguese al acuerdo. Apéguense al acuerdo. ¿Cómo iba a ser el poner en orden a cientos de miles de hombres y mujeres de esa nación, los hijos de Israel? Tiene que haber un acuerdo, una base de responsabilidad social. Amén. Entonces, sí hay acuerdos, sí hay una conducta corporativa. Bueno, el texto sigue diciendo y dice el verso 8, medita en él de día y de noche. Medita en él de día y de noche. Durante la semana primera del año, yo tengo los mensajes que las participantes y tanto mujeres como varones presentaron. Tengo bien en mi meditación el Salmo 100 que presentó nuestra hermana Carolina, el Salmo 100. Y estoy meditando, y luego digo, hoy me toca servir, hoy me toca reconocer, hoy me toca cantar, hoy me toca alabar, hoy me toca bendecir, hoy me toca venir. Aleluya. Entonces, el comportamiento humano es tomado por la sabiduría. Y aquí dice, medita en él de día y de noche. ¿Por qué día y noche? No significa en el aspecto de luz de sol o luz de luna, etcétera. Significa que tendrás situaciones en el día y habrá situaciones en la noche que te demandarán meditar. Tendrás situaciones bajo la luz de la luna, o sea, la noche, o bajo la luz del sol, que te demandarán meditar. Amén.
Sigue diciendo, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Está escrito en él. Aleluya. Así harás que prospere tu camino. Prospere tu camino. Este camino no es literalmente un camino de tierra. Este camino es la vida diaria. Entonces, les voy a hacer una relación. El territorio tiene fronteras y están marcadas en el contexto, en los textos antes, de arriba. El alma tiene prosperidad. El alma tiene camino. Camino es el diario vivir donde están las obras, las palabras y la meditación. Es decir, estás pensando. A ver, obispo Saúl, ¿usted en qué está pensando? Bueno, yo me he dado cuenta que para toda actividad requiero usar mi alma. ¿A poco usted pensó que iba a predicar a las 11? Claro. ¿Y está pensando en sus hijos? Sí. ¿Y en sus nueras? También. Y está pensando en... Sí. Es que el pensamiento es amplísimo. Pero ¿sabe una cosa? Pegado o apegado a los acuerdos. Siempre a los acuerdos. Siempre a los acuerdos. Y quien no respete los acuerdos, dejo de pensar en él o en ella. Punto. Eso es salud emocional. Higiene mental. Persona en su círculo de lo digital o lo familiar o las relaciones que no respetan los acuerdos no son saludables. No son saludables para usted, porque usted es una persona sabia. Sabia, sabia, sabia. Amén. El texto dice que tendré prosperidad en el camino y no es un asunto de mis pies. Debajo de mis pies puede haber polvo, tierra, lodo, piedras, piedritas, pavimento. No, es en la vida diaria, en el camino de estar piense y piense y piense y piense. Es un mundo el pensar y debemos mantener la salud mental. Amén. Nunca escuchará de mis labios que al llegar a los 50 ya la memoria, no. Y voy a cumplir 50 años el mes que entra, primero Dios. Pero siempre estoy con una buena salud en mis palabras, en mi mente, en mis emociones, etcétera, siempre. Y para la boca, el remedio es callarla, cerrarla, punto. Y yo cuando la cierro. Aleluya, amén. Pregúntele a mi esposa, ¿verdad? Porque se requiere apegarme a los acuerdos. Allí está, la sabiduría es intolerante, no me permite desviarme, no me permite unas andadas como hacer un acotamiento, no me lo permite la sabiduría. Me dice, no te apartes, punto, no me lo permite. En la promesa, cuántas vueltas dieron, ¿verdad que sí? Se divirtieron recorriendo el desierto 40 años. En la sabiduría ya no hay esas andadas. En la sabiduría es, vas a hablar como yo
escribí las frases. Vas a pensar como tú me escuchaste decir, expresiones emotivas, emocionales, familiares, etc. Entonces dice, prosperarás tu camino, y allí le puede poner enero 2026, febrero 2026 o año 2026. Y todo te saldrá bien. Yo recuerdo un mensaje que tengo grabado y es una gran pregunta para Ana, para Gloria, para usted. La pregunta es, ¿a quién le están saliendo bien las cosas? ¿Hay alguien aquí a quien le están saliendo bien las cosas? Que nos diga cómo le hace. Y tengo ese mensaje. Alguien que vino ese día, tú viniste ese día cuando lo escribí, él tiene buenos apuntes. Se llamó ¿A quién les están saliendo bien las cosas? Y dice el texto, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Que salga un hijo graduado ya con un título profesional, toma 23, 25 años de vida. Entonces, ese es un todo. Eso es un todo. Que salga bien no es al primer año, ni a los 10 años, ni a los 20 años. Toma muchos años para que un todo salga bien. Entonces, las fotografías intermedias no son completas, no son cosas completas. Espere, porque todo es un entero y a la vez es particular de lo que usted diga, esto es, de esto se trata. Un todo te saldrá bien. Amén. Dice el verso 9, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. Hoy, 11 de enero del 2026, mi hijo Paul, yo le digo Paulito Chef, a mí me gusta profetizar, le dice, tú eres esto y esto y esto. Se fue a las misiones, a la Sierra del Nayar, allá se van a subir a una lancha y luego van a ir a varios pueblos. Media hora después de recorrido, hoy por primera vez. Eso fue 17 años después de que nació. Eso es un éxito para mí. ¿Cómo hacer que un hijo se despierte a las 4:40 de la mañana y se aliste para estar en la puerta a las 5:40 y pasen por él? Pasaron 17 largos años y allá está. ¿Ven? Todo me sale bien. Entonces, mis pies en posición y en posesión, pero mi boca y mis pensamientos y mi obrar, todo tiene que estar bajo acuerdos, siempre con la palabra. Dice el texto, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué ese par de palabras? Esas palabras nos dicen mucho y pareciera que tomamos una parte. Entonces, ¿cuál es el todo de esas palabras? Hoy les voy a dar una visión de esas dos palabras. Le voy a pedir a Isaac que se ponga de pie. Puedes poner esto aquí o aquí. Este ejercicio lo he hecho con algunos de ustedes. Ponte aquí. El texto dice que yo, el Señor, estoy contigo. En ese momento cambia nuestra condición.
mantente aquí. Ustedes viéndome a mí y no hay nadie conmigo, yo puedo ser como quiera ser. Y ahí entran los estados de ánimo, porque soy yo y yo nomás, ¿y qué? Pero cuando ese texto dice que Jehová, el Señor, tu Dios, estará contigo, cambia todo el esquema del alma, del corazón. ¿Por qué? Porque esas dos palabras significan que yo, el ser humano, voy a esforzarme y ser valiente por la compañía que tengo. Él me acompaña, Él va conmigo y yo con Él. Entonces, como yo sea, le da una buena fama al Señor. Entonces, vamos a caminar los dos y ustedes van a decir, mira, el que anda con el Señor es valiente, es esforzado, no es temeroso, no tiene un complejo de inferioridad. Siéntate, gracias. No tiene un complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque anda con el Señor. Allí la sabiduría me dice, hijo, hija, cuando yo ando contigo, tu estado de ánimo se sujeta a mi palabra. Y esto es lo que yo te pido, porque lo puedes mantener. Valentía, libre de temor, y esfuerzo libre de desmayo. Libre de desmayo. Entonces, la presencia del Señor conmigo, vean esto, porque este es otro enfoque. La presencia del Señor conmigo nunca, nunca, nunca causa que yo me desmaye, nunca. La presencia del Señor conmigo nunca, nunca, nunca provoca que yo me llene de temor, nunca. La presencia de Dios conmigo nunca me hace sucumbir como si cayera en una depresión, ¿no? La presencia del Señor conmigo me demanda valentía, me demanda vigor, fuerza. Es una demanda que está en mí para mí. Una de las frases que yo le he dicho a algunos de ustedes es: no usen la palabra presión. Es que me presiona, no me presiona. Yo nunca la uso, nunca, nunca, nunca. Mi esposa nunca me la ha escuchado, ni mis hijos, ni ustedes. No está en mis notas, no está grabada, nunca. Yo no estoy presionado, ni vivo presionado, ni me presiono, ni bajo presión, ni opresión, porque nunca uso esa palabra. Porque basta con la presencia del que va conmigo para sentir la demanda. Y la demanda no es estar presionado, la demanda es ser valiente. La demanda es ser fuerte, vigoroso, sabio, temeroso del Señor, etc. Amén. Entonces, esta es la palabra del Señor para su pueblo. Amén. La sabiduría es estricta con el pueblo. Donde hay sabiduría, hay gobierno, hay escritura legal, divina, para gobernarnos espiritualmente nosotros y para administrar la posesión que tenemos. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Hemos terminado puntualmente a la 1 p.m. Amén. Gloria a Dios. Alguien diga conmigo, gloria a Dios.
Llama a los músicos. Aleluya. Por ello, todos debemos traer nuestra Biblia, todos. Este es el libro del gobierno, de la sabiduría de Dios. Amén. Vamos a honrar al Señor dándole